Bienvenidos, queridos hermanos. Es una felicidad en este año poder presentar la campaña 50 días con el Espíritu Santo y como subtítulo Operando en los dones sobrenaturales. Para mí es un placer trabajar con José Raúl. José Raúl, estamos iniciando. Pastor, qué emoción estar aquí ya por nuestro cuarto año con esta campaña que ha representado crecimiento espiritual, empoderamiento para nuestras iglesias, crecimiento en las iglesias. Y aquí estamos otra vez sabiendo que el Espíritu Santo siempre hace cosas completamente nuevas. Amén. Mucha gente en todos estos meses me ha estado preguntando cuándo empieza la campaña y cuál va a ser el tema específico. ¿Cuál va a ser entonces nuestro tema? Mira, este año, pastor, queremos operar bajo los dones sobrenaturales. Es algo que hablamos del Espíritu Santo, creemos que entendemos lo que hacemos, pero nuestras iglesias necesitan revitalizar, volver a reavivar, el actuar en esa operación sobrenatural del Espíritu en cada una de nuestras iglesias. Gloria a Dios, así es que prepárese porque vamos a tener 6 semanas o 7 semanas. 7 semanas. Sumamente riquísimas en la palabra, profundizando en este tema, operando en los dones sobrenaturales. Y ¿qué más tenemos de recursos para la iglesia? Mira, esta campaña viene cargada con a lo menos 3 elementos fuertes. La primera, vas a tener una serie de grupos pequeños. Cada semana te puedes reunir en tus grupos pequeños y viene acompañada de estos videos, viene acompañado del material para que puedan trabajar la iglesia en el grupo pequeño. Pero vamos a trabajar no solo en grupos pequeños, sino en la persona. Cada día vamos a tener un devocional enfocado en el cómo opera el Espíritu Santo en nuestra vida para que crezcamos de manera personal en eso. Y cada domingo el pastor puede predicar una serie de mensajes que también la proporcionamos. Cada pastor puede tomar la idea y desarrollar sobre el formato que compartimos de los mensajes semanales lo que el Espíritu Santo les dé de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Dicho de otra manera, tenemos 3 formas de conectarnos. Lo primero, nos conectamos de manera individual para el crecimiento personal en nuestro devocional. Amén. Lo segundo, nos reunimos con 2, 3 personas en un grupo pequeño. No tiene que ser un grupo de 20, de 30. Aquí es donde opera el principio menos es más. 3 personas pueden compartir, pueden decir Amén. qué te está hablando Dios. Si el grupo es de 20 ya nadie habla porque todo el mundo se avergüenza. Así que grupos pequeños, esa es la clave. Y luego crecen en esa comunidad. Pero cada domingo el pastor ministra a la iglesia y esto va a ser una campaña donde se suman las fuerzas y hay empoderamiento para cada una de las componentes de la iglesia. Amén. Y en ese material, ese recurso individual, entonces tenemos una lección por escrito. Así es. Y también tenemos un audio, ¿verdad? Un video, realmente de YouTube, un audio video, donde tú puedes ver lo que Dios está hablándote a ti cada día personalmente, y tú puedes hacer tus anotaciones en tu devocional. ¿Y estos videos son largos, son cortos? Mira, son videos como les gusta a la gente. Yo me 3 imagino, minutitos, 4 minutitos, pero con un impacto profundo. Algunos hermanos me dicen que ellos suelen verlo cuando van hacia el trabajo por la mañana, 6 de la mañana, y van escuchando su devocional. Otros lo hacen en la noche. No importa a la hora que lo hagas, lo que importa es que cada día desarrolles la disciplina de tener un espacio para orar y reflexionar en cuanto a lo que la palabra te está diciendo. Excelente. Bueno, pues empecemos. Yo creo que tenemos la primera sesión aquí frente a nosotros y espero que se goce, que tome notas, que ponga atención, porque el punto no es solamente informar, sino que usted comience a operar en los dones sobrenaturales. Pastor, yo creo que lo mejor para comenzar es entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Y creo que ese es el nombre de nuestra sesión, operando con entendimiento. ¿Qué es lo que debemos entender? Y es tan importante esto que el apóstol Pablo dedicó todo un capítulo en la primera carta a los Corintios a responder a la pregunta, no quiero que ignoren, porque este es un problema serio. Creemos que sabemos, pero a veces ignoramos. ¿Y sabe qué dice el texto? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da,
No quiero que lo malinterpreten. Dice Reina Valera, no quiero que ignoréis, porque aquí está el problema. Cuando no entendemos cómo operan los dones, ocurren los problemas. Sí, claro. Hay problemas de ignorancia, hay problemas de confusión y hay problemas de desorden. Explíqueme eso un poco más, pastor. ¿Cómo así que ignorancia? ¿De qué habla esto? Sí, claro, muchas personas no saben del todo de qué se tratan los dones espirituales, cómo funcionan. Saben que el Espíritu Santo existe. Eh, Como iglesias pentecostales, de vez en cuando mencionamos los dones sobrenaturales, pero no estamos entendiendo cómo es que podemos operar personalmente en ellos. Aquí me sale una pregunta. ¿Qué son esos dones? ¿Que es algo especial? ¿Que es que yo estoy caminando diciendo "Brrr", y ya tengo un don? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Porque alguien que nos esté viendo dice, uy, suena interesante. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos definirlo? Porque esa es la confusión. No sabemos qué es, quién puede operarlos, siguen vigentes hoy. ¿Cómo podemos responder esas preguntas, Pastor? Si nosotros necesitamos estudiar el tema y no se está presentando en las iglesias como debe de hacerse, con la frecuencia que debe hacerse, con la profundidad. A veces se presenta un corto estudio, pero en esta campaña de 50 días vamos a estar enviando una herramienta, que es una encuesta, para ayudar a los creyentes a identificar sus dones espirituales. Eso que usted acaba de decir es tremendo, porque puede que la gente puede no. Dice claramente en Romanos capítulo 12, 6, que Dios a cada uno le ha dado una capacidad o un don especial para hacer bien determinadas cosas. Y me encanta esa definición, porque es una definición de lo que es un don. Una capacidad especial que no proviene de mí, que no es que, a ver, yo desarrollé una habilidad, no, no, son capacidades. ¿Verdad? Lo Sí, que alguien llamaría una unción especial para hacer bien algo. Y esa unción viene del Espíritu. Ya lo vamos a ver profundamente, pero la mayoría de las personas la reciben, pero no pueden identificar qué es lo que tienen. Y creen que tal vez hay una o dos capacidades especiales. Bueno, aquel tiene una capacidad, aquel tiene otra. Y ya, a mí no me tocó nada. Pero lo que me gusta es que la Biblia categóricamente dice que a todos se nos ha dado a lo menos un don. O sea, tú tienes un don, usted tiene un don, yo tengo un don, cada hermano tiene un don en especial. Y la pregunta es, ¿cómo lo descubro? Porque pareciera que en la falta de explicar esto genera como un tabú, como una ignorancia. sí. ¿Quién tendrá don? ¿Será que yo tengo un don? ¿Cómo será eso? Y con eso que usted manifiesta, con esas preguntas, podemos ayudar a la persona. Porque en el pasado decía, bueno, métete 5 días en ayuno para descubrirlo. Y creo que el ayuno te ayuda a buscar a Dios, te ayuda a conectar con esa presencia del Espíritu, te ayuda a ser más sensible. Pero, Sí, lo primero que tenemos que hacer es que los pastores, en ujú, primer lugar, tenemos que estudiar el tema, ajá, tenemos que entender el tema y tenemos que preparar enseñanzas frecuentes, constantes, series, donde los creyentes pueden quedar totalmente claros sobre esto. En segundo lugar, después de poder enseñar a los creyentes, tenemos que modelar, ¿verdad? Eh, y a veces nosotros hemos caído en nuestra liturgia, no le damos espacio a la manifestación de los dones, ¿verdad? En nuestras reuniones. Y así es que hay que abrir ese espacio también. Hay que esperar. Por ejemplo, alguien comienza a hablar en lenguas y nosotros entendemos que hay lenguas para edificación propia, pero si Dios está dando, si está manifestándose en lenguas para dar un mensaje a la iglesia, hay que esperar que alguien pueda interpretar. Ahora, si eso no sucede, significa que tenemos que enseñar, modelar y abrir espacios, ir mejorando. Eh, claro,
uno solo logra, pastor, de lo que uno habla. Logra cosas en las áreas en que uno habla desde el púlpito o en el aula de clase con los creyentes. Y así es que este es un tema olvidado, este es un tema que creo que estamos ignorando. Completamente. Cuando era niño recuerdo que era lo más común estar uno en el culto y tengo en mi mente una sierva de Dios, ya partió con el Señor, y recuerdo el nombre, se llamaba la hermana Edilma. Y la hermana Edilma con voz de trompeta comenzaba a hablar en lenguas y la pastora Isabel traducía o viceversa. Y cuando alguien comenzaba a hablar en esa época la famosa frase, así dice el Señor, wow, eso hacía temblar, porque sabíamos que era la voz de Dios. Muy El poderoso. Señor así ha dicho, cerraban ellas siempre. Eso marcó mi infancia en la búsqueda del Señor cuando estábamos en el templo. Pero casi ya no vemos eso. Bueno, y esta es una característica del pentecostalismo clásico del siglo pasado. Y en el neopentecostalismo como que hemos perdido, hemos relativizado, que ya no sucede, que hay un cesacionismo a veces que se ha infiltrado dentro de la iglesia pentecostal, pero nosotros estamos aquí en esta campaña para recordar, estamos volviendo a la escritura, estamos volviendo al texto para rescatar esta capacitación sobrenatural del Espíritu Santo a la iglesia para que operen los dones. Qué hermoso, como lo que tú decías, la atmósfera que se crea en la iglesia cuando el Espíritu Santo habla y produce Wow. ese temor reverente, ese temor de respeto, como lo que sucedió en la iglesia primitiva. Dice que todos tenían el temor del Señor y la iglesia adelantaba y se acrecentaba andando en el temor del Señor. Eso es tremendo. Ahora, el apóstol Pablo, pastor, está colocando algo que tú dices de manera directa. No quiero que ignoren. Y lo primero que él menciona que no quieren que ignoren es que el Espíritu Santo capacita. Acabas de mencionarlo. Sí. Es el don que el Espíritu da, es una capacitación especial para que la obra del Señor se haga. Es decir, hay cosas que no se hacen si no viene esa capacitación del Espíritu para la iglesia. Y en Corintios 12:1, 1 Corintios 12:1 lo dirá, capacidades especiales que el Espíritu nos da. Así que Pablo describe aquí los dones como algo especial que permite que la iglesia pueda operar o pueda hacer algo de manera diferencial. Significa que Dios no dejó su iglesia dependiendo del Sola, talento humano. No la dejó sola. sin herramientas, para hacer lo que la mandó a hacer. Así es que No es tenemos, una preparación natural. Yo no puedo ir a ver, vine aquí a que me certifiquen en el don de fe. Dame un certificado, ya tengo el certificado del don de fe. No, el don de fe es una capacidad especial que Dios le da a alguien para creer, por ejemplo, ya que estamos hablando aquí mencionando uno, de una manera que alguien dice, wow, yo no puedo creer que eso... Y el don de fe opera en todas las dimensiones. sí, tenemos dones de conocimiento, ¿verdad? Don de ciencia, Tenemos el don de ciencia, tenemos la palabra de sabiduría, ¿ya? tenemos Tan necesaria en nuestros días. mucho, porque eh, cuando la iglesia enfrenta eh, tantos desafíos, tantos retos, se necesita una palabra de sabiduría para salir adelante y no eh, arreglar los problemas solo con sabiduría humana, ¿verdad? La lógica, los estudios seculares o inclusive teológicos. No, se necesita una manifestación y operación sobrenatural de los dones. Oh, me encanta eso. Significa que el Espíritu Santo equipa a su iglesia con una capacidad especial. Sobrenatural. No la puede producir uno de manera humana. Es sobrenatural, es espiritual, es especial de parte de Dios. Y es ahí donde veíamos en el siglo pasado esa operación del Espíritu en milagros y sanidades.
Es correcto. Veíamos esa operación del Espíritu trayendo liberaciones. Y es que cuando uno habla de eso en nuestros días, la gente diría, wow, ya no ve uno eso en la iglesia. Sí, claro, los dones de poder, ¿no? Ajá. Don de fe, el don de milagros, la sanidad de los enfermos, y habla de diversos dones de sanidades. Y eso me gusta. Ahora, la segunda cosa que el apóstol Pablo menciona que no debemos ignorar es que, también lo hemos hablado ya acá, solamente para ir reforzando la idea, es que el Espíritu es la fuente de los dones. O sea, aquí no es me certifiqué, como lo mencioné hace un rato, alguien me lo dio o a mí me nació hacerlo y por eso ahora yo lo hago. No, Y Él yo es la tengo fuente. estos dones Yo lo tengo. y los manipulo y los uso cuando yo quiero. No, 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 no es así. Es cuando el Espíritu Santo se manifiesta en ti para atender una necesidad y puedes operar no a tu antojo, sino bajo la guianza e impulso del Espíritu Santo. Dicho eso, significa entonces que el Espíritu Santo es quien los da o los concede, el Espíritu Santo es quien los distribuye y esto es importante. Exactamente. Él lo distribuye como Él quiere. No, ¿y por qué le diste ese don a Él y no me lo diste a mí? Y yo creo que Ajá, ese don debiera servirme más a mí que a Él. claro. No, a mí me encanta esto porque cuando Él lo distribuye en una comunidad sabiendo que es lo que la comunidad necesita para cumplir la misión. Sí, porque de eso se trata. Los dones son dados para el beneficio de los demás, especialmente dentro de la iglesia local, para que se puedan cultivar, apoyar, edificar unos a otros para el beneficio. Ahora, a veces estamos esperando que Dios use a otro para que me beneficie a mí, para que me dé una palabra a mí, pero Dios quiere usarte a ti también para beneficiar al hermano, bendecirlo en su momento de necesidad. Así es que cuando yo no opero en los dones, le estoy robando a los demás lo que Dios quiere hacer en ellos a través de mí. Y esto es tremendo, pastor, porque eso significa que es el Espíritu Santo quien los activa. O sea, la activación no es automática. Ya yo Amén. la tengo. No, eso hace que yo tenga que depender del Espíritu Santo. Y aquí es donde yo creo que ese fuego se ha ido apagando, porque cada día las manifestaciones y la búsqueda, ¿verdad? Estamos tan agitados tratando de cumplir nuestras propias agendas que poca oración tenemos de manera personal, poca oración tenemos de manera congregacional. Es bien sabido que en épocas pasadas se hablaba de que fulano oraba 4 horas al día, 5 horas al día. Y si Jesús apareciera hoy y nos diera, ¿cuánto oraste? Ni siquiera 1 hora, señores, ni siquiera 5 minutos. Porque es en esa búsqueda y esa dependencia espiritual, en esa conexión con el Espíritu, es que se da la activación de los dones espirituales. Esto hace la diferencia, José Raúl. Por eso estamos hablando de esto. Eh, Hay lugares donde van nuestros misioneros y se dan cuenta que no pueden hacer nada, porque en ese choque de poder no están preparados para ese choque de poderes que, que- que es característico en lugares que están entregados, atados en la idolatría o cadenas y pecados y hábitos, ¿verdad? Que atan a las personas en ciertos territorios, pero si esto sucede en un ambiente espiritual, en una atmósfera espiritual de búsqueda, de sed, de humillación, de oración, de ayuno, de vigilias. Hermano, en la medida en que nosotros buscamos más al Señor, los dones comienzan a manifestarse. Los demonios también se manifiestan porque no soportan la presencia de una iglesia que ora, una iglesia dedicada, una iglesia espiritual. Ah, tremendo. Y la tercera cosa que me llama la atención, pastor, de aquí en este texto es que no debemos ignorar, y con eso vamos cerrando, porque esta charla se está poniendo poderosa. Entre el versículo 4 y el versículo 6 de primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo menciona que lo que no debemos de ignorar es cómo es que el Espíritu equipa a la iglesia. Y a lo menos hay 3 dimensiones de las operaciones del Espíritu Santo. Sí, La recordamos, ¿verdad? La sí, primera tiene que ver con la diversidad de dones. así es.
Hay otra que tiene que ver con la diversidad de ministerios y Sí. la otra la diversidad de operaciones. Si hay unas Qué lindo. definiciones aquí Y que esto es, debemos hacer. y es trinitario, Es trinitario. porque el texto dice que los dones son dados por el Espíritu Santo, los ministerios son dados por el Señor y las operaciones son dadas por el Padre. Esto está interconectado y no lo podemos zafar. Ahora, aquí es donde podemos diferenciar qué es lo uno y qué es lo otro. Claro que Si sí. estamos claros, que el don es una capacidad que Dios le da, que el Espíritu Santo le da a una persona, una habilidad espiritual para servir. Para servir. El ministerio es el desarrollo de esa capacidad dentro de la iglesia. Es decir, no hay ministerio si primero no hay un don. El ejercicio del don dentro de la iglesia es lo que activa el ministerio, llámese pastoral, llámese ministerio evangelístico, un ministerio para Sí. discipular, un ministerio para enseñar, un ministerio para liderar, porque a veces nos centramos que son solo 5 ministerios, pero si hay diversidad de ministerios, Bueno, esos son oficios que son muchos más oficios. son muy importantes, ¿verdad? Pero hay otros ministerios, por supuesto, y no debe usted, bueno, si no soy apóstol, entonces no soy ministro. Exactamente. Si no soy maestro, pero hay muchas formas de servir. La palabra ministerio significa servicio, sencillamente. Ahora, los 5 ministerios son importantes también que los diferenciemos de los dones, Ajá. ¿verdad? Porque está el oficio de profeta, ¿verdad? El oficio de profeta, pero también está la manifestación del don de la profecía, que quizá un hermano no tiene esa cobertura, ese reconocimiento. Como profeta de como Jehová. un profeta que va de aquí a un lugar a otro donde Dios lo envía para entregar una palabra a las congregaciones. Pero cuando Joel profetiza sobre el derramamiento del Espíritu Santo, se abre, panorama. cambia el paradigma del antiguo pacto a lo que sucede en la iglesia. En el Antiguo Testamento, el profeta, solo habían 3 personas que podían ser ungidas: era el rey, El sacerdote, el profeta el profeta. y el sacerdote. No todos profetizaban, pero el sueño de Moisés fue que ojalá todos profetizasen, y con Joel se cumple ese sueño. ¿Saben qué? Sí voy a enviar, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros siervos y vuestras siervas, es decir, todos profetizarán. Porque en la iglesia hay una tremenda necesidad de edificación, de consolación, de exhortación, que solo viene a través de esa palabra profética. Cuando Dios te da una palabra y tú la entregas, pero la entregas en el nombre del Señor, tú sabes que Dios te la dio para este hermano o para esta congregación, ¿verdad? Y la iglesia comienza a operar en un nivel muy diferente, un Aleluya. nivel sobrenatural, un nivel glorioso, ¿verdad? ¿Qué mejor podemos esperar que se manifieste el Espíritu Santo, que esa palabra de sabiduría que falta, el Señor la provea, que ese enfermo sea levantado por un hermano que quizá no cree que Dios puede usarlo, pero Dios le da ese impulso para operar, orar por un enfermo y que sea sanado. Aleluya, eso es tremendo. Y la manera como opera cada uno le da la particularidad, y eso es lo que refiere que son las distintas operaciones que el Espíritu Santo direcciona a la persona. Me estabas hablando de eso antes de comenzar a grabar. Sí, dice, y hay diferentes operaciones, pero Dios es el mismo. Ajá. Ahí veo lo trinitario. El Espíritu Santo dotando a la iglesia sobrenaturalmente para que los ministerios funcionen de una manera efectiva, ¿verdad? Pero, tú sabes, pueden haber 2 evangelistas. Tú puedes ser un evangelista, yo soy también evangelista, pero operamos diferente. Ajá. El Espíritu Santo te da a ti algunos dones. ¿Te has fijado que hay siervos de Dios que Dios los usa para cierto tipo de enfermedades? Por ejemplo, sanar cáncer, ¿sí? Porque son diferentes dones de sanidades. Hay otro que por ahí he oído, ¿no? Que calzan muelas
y Dios usa a esa persona de Yo no esa la he oído, manera. la vivimos en nuestra casa. Mi hermanita tenía, pues, ya está grande, pero cuando teníamos 12, 13 años, fuimos a una campaña evangelística y todavía mi hermana carga el recuerdo de las muelitas que fueron calzadas y la llevaron a un laboratorio para ver qué tipo de material. Nadie sabía y le decían a mi papá, ¿con qué material Un calzaron? material superior. No era amalgama, no era plata, no sabían con qué material. Dice, este material no se usa en la odontología. No sabemos de qué se trata, pero es material del cielo. Él es el mejor dentista, ¿verdad? Ya, pastor, con esto podemos ir cerrando porque esto se va a ir poniendo bueno y hay unas preguntas para que puedas conversarlo en el grupo. Pero el tema es, si no lo ignoramos, Él va a comenzar a operar en nosotros. Si entendemos de qué se trata, la iglesia se va a dimensionar. Sí. Y el apóstol Pablo nos habla de desear los dones. Desear esos dones. Sí. Y uno puede desear un don. Ahora, él prefiere que la iglesia opere en profecía porque así se edifican unos a otros. Pero la verdad es que no podemos nosotros ignorar ninguno de los dones. Todos son capacidades importantes para el beneficio de los demás. Y en esta campaña vamos a aprender. Son 50 días Aleluya. para describir cada uno de los dones, para ver cómo funcionan y cómo activarlos para la gloria del Señor. Así es Aleluya. que en esta campaña tus dones serán activados. Tú vas a ir a un nuevo nivel. No te pierdas el siguiente estudio la próxima semana. Y recuerda que estamos en 50 días con el Espíritu Santo. Actuando u operando en los dones sobrenaturales. Que Dios los bendiga.